Nunca pensé que este día llegaría, cuando mi hijo me dijo, mirándome directamente a los ojos, que tal vez estaría mejor cuidada en un asilo de ancianos. Me quedé paralizada, no pude responder nada en ese momento, lo miré fijamente, tratando de comprender de dónde había venido eso. Pensé que todo estaba bien, hubo algunas dificultades, por supuesto, pero nada que justificara eso, y la forma en que hablaba, ¿sabes? Con esa calma entrenada, como si ya lo hubiera ensayado antes. Sentí allí mismo que algo había cambiado, no en mí, sino en ellos, en mis hijos, como si de un momento a otro me hubiera convertido en una carga, alguien a quien no sabían dónde más poner, y me fui yo, tomé algunas cosas, intenté ser fuerte, pero por dentro, me estaba cayendo a pedazos. Los primeros días fueron difíciles de digerir, la habitación estaba limpia, incluso bonita, pero sin vida. Las paredes blancas me dieron una sensación de estar suspendido en el tiempo. Me despertaba y pasaba mucho tiempo intentando recordar dónde estaba. Entonces vino esa opresión en mi pecho. Extraño mi casa, mis rincones, mi rutina, y el silencio. Oh hombre, el silencio me estaba matando lentamente. Esperaría que sonara el teléfono. Una visita, un mensaje, pero no llegó nada. Cuando llegó la comida, fingí que todo estaba bien. Le sonreí a la chica que me la sirvió, pero apenas pude tragar. Por la noche, me ponía la almohada sobre la cara y lloraba suavemente. No quería que nadie me oyera. Me sentí avergonzado de estar allí. Me sentí descartado, como si todos los años que dediqué a mi familia hubieran servido para nada. Había un día específico que estaba marcado para mí. Era un martes. Lo recuerdo porque almorzaban sopa de pollo y siempre era los martes que la servían. Odiaba la sopa de pollo. Estaba sentado junto a la ventana del pasillo, mirando al vacío, tratando de pasar el tiempo. Fue entonces cuando la señora Cecilia se acercó a mí. Era una de las residentes más antiguas, vestía vestidos floreados y siempre tenía una pequeña radio en sus manos. Sin pedir permiso ni nada, se sentó a mi lado y me dijo, ¿ya fuiste a clase de música? Dije que no y que realmente no era lo mío. Ella se rió y dijo que yo parecía uno de los que cantaban en secreto. No comprendí muy bien qué quería decir, pero su actitud, tan ligera, me desarmó un poco. Fue la primera vez que alguien inició una conversación conmigo allí, aparte de un empleado. Más tarde ese mismo día, terminé yendo a la sala donde se llevaba a cabo la clase de música. Yo no participé, solo me quedé en la puerta mirando. Había allí unas 8 mujeres, de diferentes edades, y una niña más joven tocando la guitarra. La música era sencilla, pero había en ella una alegría que me tomó por sorpresa. Algunos aplaudieron, otros intentaron cantar y, por supuesto, doña Cecilia estaba allí en el medio, bailando lentamente con los ojos cerrados. Esa escena se quedó en mi cabeza. Regresé a mi habitación sin decirle nada a nadie, pero esa noche dormí diferente. No es que fuera feliz, pero sentía que tal vez todavía había algo ahí para mí, algo que aún no había visto. Al día siguiente, cuando vi a doña Cecilia en el desayuno, ella simplemente me miró y me dijo, «Te sexta espiando ayer». Sonreí torpemente y ella me dio una palmadita suave en la mano. «Hoy también», dijo, como si no tuviera ninguna duda de que iría. Y no es cierto que realmente fui, pero esta vez entré y me senté en un rincón. No participé mucho, pero canté suavemente, casi solo moviendo los labios. La canción era Cora o de Estudante, una que escuchaba mucho cuando era joven. En ese momento sentí un nudo en la garganta, pero en lugar de salir de la habitación, cerré los ojos y dejé que la música me llevara. Fue extraño, sentí como si estuviera recordando quién era, como si una parte de mí, olvidada durante años, hubiera regresado, solo para recordarme que todavía existía. Después de esa clase, algo cambió. Empecé a notar que había más gente allí, cada uno con su forma de ser, sus propias peculiaridades,
sus propias historias escritas en sus caras. Doña Elsa, por ejemplo, que usaba labial rojo todos los días, incluso cuando estaba en pijama. Ella dijo que el lápiz labial era su armadura. También estaba doña Marina, que hablaba poco, pero estaba siempre con un cuaderno en la mano, dibujando flores y caras. Poco a poco, comencé a salir más a menudo de mi habitación, sentándome con ellos en el jardín, escuchando lo que tenían que decir. Y en algún momento, sin que me di cuenta de cuándo ocurrió, dejé de esperar visitas, dejé de mirar la puerta con esa ansiedad que me consumía. Empecé a estar allí más, en el presente, con ellos, y por primera vez empezó a traerme paz. Hubo un momento, unas semanas después, que marcó mi proceso de transformación más que cualquier otro. Hubo una tarde de cuentos, donde todos pudieron compartir algo destacable de sus vidas. Casi no fui, me quedé en la habitación dando vueltas, pero llegó la nueva enfermera e insistió. Estaba un poco reacio, sin saber qué decir. Cuando llegó mi turno, comencé a contarle de una manera muy desconfiada, sin saber si tenía sentido hablar de mi vida allí. Pero, mientras hablaba de mi infancia en el campo, de mis hijos pequeños, de la época en que lavábamos la ropa a mano mientras ellos corrían descalzos por el patio, empecé a sentir una emoción diferente. No era tristeza, era algo más parecido al orgullo. Y mientras hablaba, noté que los ojos de los demás estaban fijos en mí. Realmente me estaban escuchando. Eso me hizo un bien que ni siquiera sabía que necesitaba. Después de ese día, comencé a escribir más. Tomé un cuaderno sencillo que me había dado uno de los cuidadores y comencé a escribir recuerdos. Pequeñas cosas que pensé que ya había olvidado. El olor del pastel que hacía mi madre, el sonido de la lluvia golpeando las tejas de zinc, incluso las peleas tontas con mi marido por la telenovela. Y lo curioso es que cuanto más escribía, más vivo me sentía. Fue como si estuviera pegando pedazos de mí que se habían perdido en el tiempo. Algunas otras mujeres comenzaron a pedirme que leyera lo que escribí. Al principio me daba mucha vergüenza, pero luego empecé a leer en voz alta por las tardes en el patio. Se convirtió en nuestra rutina. Nos reímos, nos emocionamos, a veces lloramos juntos. Y ahí me di cuenta, todavía tenía algo que dar, todavía tenía valor. Y lo más importante, todavía se podía escuchar. Una cosa que realmente me sorprendió fue darme cuenta de cómo esas mujeres, que al principio pensé que eran tan diferentes de mí, tenían historias tan similares. Doña Lourdes, por ejemplo, me contó que a ella también la dejaron sus hijos con la justificación de que era por su bien. Lo dijo con una sonrisa torcida, el tipo de sonrisa que das cuando intentas fingir que no te duele. Hablar con ella era como mirarme en un espejo. Nos entendimos sin necesidad de muchas palabras. Nos miramos como si dijera, lo sé, yo también he pasado por eso, y fue a través de estas conexiones sinceras, de estos intercambios reales, que comencé a reconstruirme, no como una nueva persona, sino como una versión de mí mismo que había sido olvidada, asfixiada por el dolor, la pérdida y la ausencia. Doña Cecilia, que fue quien me sacó de lo más profundo al principio, se convirtió en una verdadera amiga, el tipo en quien confías todo. Ella me llamó chica sensible, aunque tenía casi su misma edad. Nos encontrábamos todas las tardes, en el mismo banco cerca del macizo de Margaritas. Hablamos de todo, del pasado, del miedo a la muerte, de aquello por lo que aún valía la pena vivir. Un día me contó que tenía un hijo que nunca regresó después de dejarla allí, y, aún así, guardaba un pequeño regalo para él en el armario, en caso de que apareciera algún día. Eso hizo que mi corazón se doliera de alguna manera. Seguí pensando en cómo nosotras, las madres, tenemos este amor que nunca termina, incluso cuando duele. Fue ese día que entendí que tal vez el perdón no es para ellos sino para nosotros mismos y pude seguir adelante. Empecé a sentir que ese lugar, que al principio me parecía una condena, se estaba transformando en una especie de refugio. No era la casa que quería,
pero se convirtió en la casa que necesitaba en ese momento. Tenía rutinas, es cierto, y no todas eran buenas, como levantarme temprano para tomar la medicina o esperar a la hora adecuada para ducharme, pero mi forma de ver estas cosas cambió. Lo que antes era incómodo se ha convertido en un hábito. Lo que antes me había lastimado ahora era parte de una nueva fase que, extrañamente, estaba aceptando. Las visitas de mis hijos todavía eran raras, y sí, todavía dolía, pero ese dolor ya no era el centro de todo. Empecé a ocupar mi mente con el presente, con las risas en la sala de televisión, con los cantos improvisados en el pasillo, incluso con las discusiones tontas sobre si el ventilador estaba encendido o apagado. Así era la vida, aunque nadie desde afuera lo viera así. Un día ocurrió algo que me sacudió otra vez. Todo iba bien. Incluso estaba planeando organizar una pequeña velada con las demás mujeres, cuando recibí la visita de mi nieto. Debía tener unos 15 años. Entró en la habitación un poco avergonzado, con un paquete de galletas y una caja de jugo. Se sentó en el borde de su silla, jugando con su teléfono celular y tratando de entablar una conversación. Al principio me enojé, no con él sino con la situación. Pensé, ¿me trajeron una visita solo para tranquilizar su conciencia? Pero luego, cuando me miró y me dijo, abuela, me gusta cuando cuentas esas viejas historias, me quedé desarmada, mi corazón dio un vuelco. Allí, en esa simple frase, sexta una chispa de lo que yo era para ellos, y me di cuenta de que quizá no todo estaba perdido. Después de la visita de mi nieto estuve agitada durante unos días, no por esperanza ni nada, sino porque me recordó que, a pesar de todo, todavía le importaba a alguien ahí fuera, y eso me dio nueva energía. Comencé a organizar la velada con más entusiasmo. Invité a todos los que quisieron participar, a los que cantaron, a los que leyeron, incluso a los que solo querían mirar. Doña Elsa recitó un poema que ella misma había escrito en los años 80. Doña Marina mostró sus dibujos y yo leí uno de mis textos sobre la época en que crié a mis hijos sola, mientras vendía pan casero en el barrio. Fue hermoso, en verdad. Los cuidadores estaban encantados. El director apareció con unas galletas e incluso una señora que apenas podía hablar decidió cantar parte de una canción de su infancia. Esa noche fue mágica para nosotros, no porque hubiera nada grandioso, sino porque, por unas horas, nos sentimos celebrados. Esa misma noche, después de la velada, nos sentamos hasta tarde en el patio. Yo, la señora Cecilia, la señora Elsa y dos señoras más. Nos reímos, comentamos los momentos más divertidos del evento y compartimos recuerdos que surgieron gracias a las canciones. Pero luego, en cierto momento, la señora Cecilia se quedó más tranquila. Miraba al cielo, a un rincón oscuro del patio, con la mirada perdida. Le pregunté si todo estaba bien y ella simplemente dijo, hoy es diferente, hay mucho silencio. No sabía qué responder. Después de eso se despidió y se fue a su habitación. Pensé que era extraño, pero lo dejé pasar. Al día siguiente nos enteramos que no se había despertado. Se fue durmiendo, sin dolor, sin fanfarrias. Eso sacudió a todo el mundo. Era como si una parte de ese lugar se hubiera oscurecido. Ella era el corazón de todo y, de repente, ya no estaba allí. La muerte de doña Cecilia me afectó más de lo que imaginaba. Lloré como no había llorado en mucho tiempo, no solo porque la extrañaba, sino porque fue la primera persona allí que me hizo sentir viva de nuevo. Su habitación estuvo vacía durante unos días, y cada vez que pasaba por delante de ella, sentía una opresión en el pecho. Los demás residentes también quedaron conmocionados, cada uno a su manera. La señora Elsa pasó días sin ponerse lápiz labial rojo. La señora Marina dejó de dibujar. Parecía como si toda la atmósfera hubiera cambiado. Sabíamos que era un lugar donde se terminaba un ciclo, pero cuando eso le pasa a alguien que se ha convertido en parte de ti, duele de otra manera.
Fue entonces cuando decidí escribirle una carta. No había nadie a quien dárselo, por supuesto, pero necesitaba sacarlo todo. Le escribí recordando el día que me invitó a la clase de música y le di las gracias. Le agradecí por sacarme de la oscuridad. Después de la carta, sentí un alivio. Comencé a darme cuenta de que incluso con el dolor de la pérdida, había cambiado, y ese cambio tuvo mucho de ella. Fue como si una parte de doña Cecilia hubiera quedado en mí y yo quisiera continuar lo que ella empezó. Volví a organizar tardes musicales y a animar a otros a contar sus historias también. Las cosas empezaron a volver a su ritmo anterior, pero con una nueva conciencia. El tiempo allí era corto y cada momento importaba. Incluso aquellos que eran más tranquilos empezaron a participar más. Hubo una semana en que hicimos una especie de álbum de recuerdos, pegando fotos, notas, poemas, cualquier cosa que representara quiénes éramos. Eso creó un sentido de pertenencia muy fuerte. Me sentí parte de algo nuevo. Yo ya no era simplemente la anciana del asilo de ancianos, era la mujer que tenía una historia, una voz y ahora un propósito dentro de ese lugar. Tiempo después, una de esas mañanas normales en las que tomamos café con pan duro y margarina, recibí una carta. Realmente, una carta escrita a mano, con sobre y todo. Cuando vi el nombre del remitente, casi dejó caer mi taza de café. Era de mi hija, el mismo que me dijo que en la residencia de ancianos estaría mejor atendido. Las manos empezaron a temblar. Llevé la carta a mi habitación. Me senté en el borde de la cama y me tomé unos minutos para abrirla. Fue una carta breve pero sincera. Dijo que había estado pensando mucho en los últimos meses, que sabía que había actuado mal y que lo extrañaba. No pidió perdón directamente, pero se podía sentir que era un intento de acercamiento, y, aún sin saber cómo reaccionar adecuadamente, lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque aunque ya era tarde ella todavía se acordaba de mí, todavía había algo entre nosotros. Respondí la carta al día siguiente. También escribí a mano, como solíamos hacerlo. Le conté cómo estaba, le hablé de la fiesta, de los amigos que hice, de las tardes en el patio y hasta de doña Cecilia. Escribí con calma, tratando de no exigir nada, solo compartir un poco de lo que era mi vida ahora. También hablé de mi nieto, de la visita que me hizo y de cómo eso despertó algo en mí. Después de enviar la carta, no esperé una respuesta. Creo que aprendí a no esperar demasiado de los demás, sino más bien de lo que puedo construir por mí mismo. Aún así, fue bueno haber escrito. Fue como si hubiera puesto fin a todo ese dolor. Y no es que haya desaparecido, sigue estando aquí, aparece de vez en cuando, pero se ha vuelto más claro. Ya no me detiene, yo lo seguí, y creo que, en cierto modo, esto también es una manera de empezar de nuevo. Hubo un día, hacia finales de año, en que me desperté sintiéndome diferente. No sé cómo explicar exactamente qué fue, pero parecía que algo estaba a punto de suceder. El clima estaba un poco nublado. La brisa entraba suavemente por la ventana y el pasillo estaba más tranquilo de lo habitual. Me levanté, me arreglé con más cuidado, me puse un labial que me dio la cuidadora y fui a tomar un café. Los demás estaban allí, pero yo me sentí un poco fuera de lugar ese día, hasta que cuando regresé a la habitación encontré un sobre la cama. Pensé que era solo otra carta de mi hija, pero para mi sorpresa, era una invitación. Una invitación sencilla, pero hecha a mano, coloreada con rotuladores. Era para una exposición de nuestros trabajos, textos, dibujos, collajes en el área común del asilo. La invitación fue firmada por varios de nosotros. Eso me conmovió profundamente. Yo, que llegué allí sintiéndome una molestia, ahora me invitaban a compartir mi historia con todos. El día de la exposición sentí un orgullo que hacía tiempo que no sentía. Recuerdo caminar por los pasillos y ver mis textos colgados en las paredes. La gente se detenía a leer, comentaba,
sonreía. Algunos empleados vinieron a abrazarme y me dijeron que estaban conmovidos por mi historia. Una de las cuidadoras incluso me dijo que recordaba a su propia abuela cuando leía lo que escribí, y eso me hizo darme cuenta de lo poderosas que son nuestras historias, incluso los más simples, incluso aquellos que creemos que nadie quiere escuchar. Vi a otros residentes también conmovidos, mirando su trabajo como si se miraran a sí mismos con respeto. Fue como si por un momento cada uno de nosotros hubiéramos recuperado nuestra identidad. Esto ya no era un asilo, era una casa llena de recuerdos vívidos. Y en ese momento supe, aunque el mundo exterior se hubiera olvidado de nosotros, todavía podíamos dejar huellas aquí dentro. Después de esa exposición, las cosas volvieron a cambiar, pero esta vez para mejor. La dirección de la residencia de ancianos vio el impacto que esto tuvo en nosotros y empezó a apoyar más este tipo de actividades. Crearon un taller semanal llamado Contar es Vivir, donde cada semana uno de nosotros era invitado a compartir un pedazo de nuestra historia. Se convirtió en el momento más esperado de la semana, y para mi sorpresa, mucha gente empezó a abrirse allí por primera vez. Historias duras, algunas incluso demasiado tristes, pero siempre con un toque de resistencia, ¿sabes? Como si, aunque estuviéramos rotos, todos tuviéramos algo completo dentro. Recuerdo cuando la señora Nair contó cómo sobrevivió al abandono de su marido con 5 niños pequeños. Era pesado, pero al final dijo, si no lo contara aquí, moriría conmigo, y entendí exactamente lo que quería decir. Al mismo tiempo, uno de los empleados, Mateus, comenzó a filmar las reuniones con el permiso de todos. Dijo que quería realizar un documental para mostrar cómo la vida en un hogar de ancianos podía ser mucho más de lo que la gente imaginaba. Al principio pensamos que estaba exagerando, pero con el tiempo nos acostumbramos a la cámara e incluso olvidamos que estaba allí. Yo misma di varios testimonios, hablé de los cambios, del dolor del abandono, pero también de la fuerza que encontré en mí y en los demás. Cuando el video estuvo listo nos lo mostraron en una noche especial, con palomitas y todo. Cuando terminó, la sala quedó en silencio durante unos segundos, y luego hubo un largo y emotivo aplauso. Nos vimos allí de una manera que nunca nos habíamos visto antes, y por primera vez me sentí no solo escuchado, sino reconocido. Eso tuvo un valor que no se puede explicar con palabras. Después de mostrarse el documental, empezaron a suceder algunas cosas inesperadas. Un grupo de estudiantes de una universidad local vino a visitar el hogar de ancianos después de ver el video en una clase sobre el envejecimiento y la memoria. Querían escuchar nuestras historias, hablar con nosotros, entender quiénes éramos más allá de nuestra edad. Al principio fue raro, pensé que nos iban a tratar como un proyecto, pero no fue así en absoluto. Se sentaron con nosotros en el jardín, nos hicieron preguntas respetuosamente, se rieron de nuestros chistes y lloraron con algunas de nuestras historias. Uno de ellos, Gabriel, me escuchó durante casi una hora y, al final, dijo, me recordaste a mi abuela, hace mucho que no hablo con ella, la llamaré hoy. Tuve eso en mi cabeza por el resto del día. Fue como si, incluso sin quererlo, hubiera plantado una semilla en alguien, pero como todo en la vida, no todos son altibajos. Hubo un día, hacia el final de un mes tranquilo, que me desperté en mitad de la noche con una sensación extraña, un ruido en el pasillo, pasos apresurados, voces bajas. Me quedé en silencio, tratando de comprender. Después de un tiempo, me enteré de que uno de los residentes se había enfermado y necesitaba ser trasladado al hospital. Era la señora Marina. Había estado más tranquila en las últimas semanas, pero nadie había imaginado que estaba en tan mal estado. Al día siguiente recibimos la noticia de que había fallecido. Fue un shock, y, a diferencia de doña Cecilia, que se fue en paz, doña Marina se fue de repente, sin avisar, en shock. Eso volvió a molestar a todos. El asilo se volvió más silencioso,
como si hubiera perdido otra parte importante de sí mismo. Su muerte me recordó que, por mucho que intentemos darle color a nuestros días, el final siempre está a la vuelta de la esquina, y nunca deja de dar miedo. Después de que doña Marina se fue, pasé unos días más introspectivos. No era solo tristeza por su ausencia, era como si cada pérdida allí me recordara que mi momento también podría llegar en cualquier momento, y eso, de alguna manera, me hizo sentir más urgente. Urge vivir, escribir, hablar. Saqué mis viejos cuadernos y comencé a releer todo lo que había escrito desde que llegué allí. Había páginas y páginas de recuerdos, sentimientos, conversaciones que nunca sucedieron. Me di cuenta de cuánto había cambiado. Antes solo escribía para aliviar el dolor. Ahora escribí para dejar un rastro, para que cuando yo ya no estuviera aquí, alguien pudiera leerme y supiera que existía, que yo tenía historia, que yo era más que una anciana en un asilo de ancianos. Me dio fuerza, y más que eso, me dio paz. Una tarde normal, de esas en las que jugamos al dominó en la cafetería, recibí otra sorpresa. Apareció mi hija, sin previo aviso, solo. Se había cortado el pelo, parecía mayor, más cansada, pero tenía un sincero arrepentimiento en sus ojos. La cuidadora vino a llamarme y al llegar a recepción confieso que me quedé helada. Ella me miró, sonrió tímidamente y dijo: «Mamá, quería verte». No hubo ningún discurso, ningún drama, solo eso, y aunque mi corazón aún llevaba dolor, la abracé. Nos quedamos allí un rato sin decir nada. No perdoné todo en ese momento, pero entendí que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo para esperar el momento perfecto. A veces, lo único que puedes hacer es simplemente estar ahí, estar allí, estar juntos, y eso lo cambia todo. Después de esa visita de mi hija, ella empezó a aparecer con más frecuencia. Aún así fue difícil para los dos, ¿sabes? Hubo mucho silencio entre las conversaciones, muchas cosas que quedaron reprimidas durante años. Pero poco a poco aprendimos a mirarnos de nuevo. Ella me trajo fotos antiguas, me contó sobre su nieto y me puso al día sobre la vida fuera de allí, y por primera vez sentí que tal vez había lugar para mí nuevamente en su vida. Pero lo más curioso es que, incluso con estas visitas, ya no sentía ese vacío desesperado, porque allí, en ese lugar donde llegué sintiéndome descartada, había construido algo más. Había ganado una nueva familia. Hubo personas que me llamaron por mi nombre, que me escucharon atentamente, que se rieron de mis historias y lloraron conmigo cuando fue necesario, y sabía que si alguna vez me iba, me extrañarían allí, y eso para mí fue más que suficiente. Luego vino lo inesperado. Un día me levanté temprano, como de costumbre, tomé mi café, fui al jardín, y algo me pareció extraño. El clima era bochornoso, el cielo estaba gris y había un silencio inusual. Los cuidadores caminaban apresuradamente, susurrando entre ellos. Fui a preguntar qué estaba pasando, pero nadie me dio una respuesta directa. Ese día nada funcionó como de costumbre. La clase de música se canceló. Los pasillos quedaron más vacíos y sentí una inquietud que no podía explicar. Por la noche, cuando me acostaba, el silencio en la habitación parecía tener un peso diferente. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Fue como si algo me dijera que el ciclo se estaba cerrando. No era miedo, fue una sensación de pausa, como si el tiempo en nuestro interior se hubiera detenido por un momento. Y hasta el día de hoy, no puedo decir exactamente qué pasó ese día, solo sé que desde entonces algo ha vuelto a cambiar, y quedó en el aire un misterio que nunca pude comprender. Después de ese extraño día, todo volvió a la normalidad, al menos, aparentemente. Comidas, juegos, círculos de conversación, todo continuó como antes, pero en el fondo sentía que algo había cambiado. Fue como si una puerta invisible se hubiera abierto por un segundo y luego se hubiera cerrado nuevamente. Ningún otro residente se fue, nadie tuvo un brote o una crisis, solo quedó esa atmósfera,
ese recuerdo de aquel día en el que todo pareció detenerse. Se lo comenté a la señora Lourdes, que compartía la habitación conmigo, y ella dijo que también lo sentía. Fue como si el tiempo se hubiera tomado un respiro, dijo, y lo encontré tan preciso, tan cierto. Desde entonces, nunca he vuelto a sentir la misma ansiedad que antes. Es como si entendiera, sin que nadie me lo explicara, que hay cosas que simplemente pasan, y lo sentimos, incluso sin entender. Hoy cuando miro hacia atrás todavía me emociono, no porque todo se resolvió perfectamente, porque no fue así, pero porque encontré una parte de mí que pensé que estaba perdida para siempre. Cuando mi hijo me dijo que aquí me cuidarían mejor, pensé que era el final, pero terminó siendo un nuevo comienzo, doloroso. Sí, al principio también me siento solo, pero lleno de descubrimientos. Si hay algo que me enseñó esta experiencia es que nunca estamos completamente terminados. Mientras sintamos, escuchemos y compartamos, seguiremos viviendo. Y aunque el mundo exterior nos olvide, hay algo dentro que permanece fuerte, esperando ser reconocido. Y me reconocí, y por eso estoy aquí, grabando este video, contándoles todo. Porque a veces lo único que necesitamos es recordar que todavía existimos. Y eso ya es mucho.